Hola a todos mis hermanos, Dios los bendiga. Mi nombre es Diego Fernando García. Pertenezco al Ministerio Internacional Dios es Amor y hoy que tengo esta oportunidad, eh, como ya lo habíamos previsto, para la cita de hoy viernes 10 de julio. Y hoy el mensaje es para los hombres y hoy pues tengo esta bendición de ser el anfitrión hoy para eh, ser ese instrumento en las manos del Señor para llevar este mensaje. Antes de iniciar, quisiera que hiciéramos una pequeña oración y entregáramos este tiempo delante de la presencia del Señor y que sea Él guiándome, usando mis labios para llevar esta palabra. Entonces vamos a orar allí donde estés, cierra tus ojos y vamos a colocar este tiempo delante de la presencia del Señor. Padre, yo te doy gracias por este momento. Te doy gracias por la oportunidad, Señor, que me das, Señor, de estar reunidos, Señor, a través de estos medios con mis hermanos, Señor, y dándote gracias por la vida de cada uno de ellos. Señor, yo te pido, Señor, que tu palabra, Señor, venga directamente, Señor, de tu corazón al nuestro, Señor amado, y que podamos, Señor, aprender, Señor, en esta noche, Padre Santo, podamos deleitarnos, Señor, en tu palabra, bendito Dios. Señor, sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, no vuelve atrás vacía, sino que cumple el propósito, Señor, por el cual tú la has enviado. Yo te doy muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí reunidos conmigo, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, abriéndole su entendimiento, Señor, a todos nosotros, Padre, para que podamos, Señor, comprender, Señor, tu mensaje, Señor, y lo que tú nos quieres hablar en esta noche. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, mi hermano, hoy que estamos para el mensaje para los hombres, el Señor me puso en el Evangelio según San Juan, y vamos a leer en el capítulo 1, del versículo 1 al 18. Entonces, búsquelo allí en su Biblia y vamos a leerlo. Bueno, dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo, aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira que has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día
reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto es una historia muy interesante, o sea, es algo que de verdad me tocó mucho el corazón, porque cuando uno medita en la palabra, medita y como dice nuestro pastor, se mete en esa historia, puede encontrar muchas cosas más que están allí escritas y a veces uno lee solamente de plano y no puede ver la abundancia que hay en la palabra. Y es muy rico disfrutar cuando uno le pone sentido y quiere en realidad saber qué nos quiere hablar el Señor. Bueno, yo estoy buscando Bethesda, el estanque de Bethesda. Pues Bethesda, como tal la palabra, significa casa de misericordia. Entonces, en Jerusalén, en esos tiempos, existían dos estanques. Era el estanque de Bethesda, del cual hablamos, y existía otro estanque en las afueras de Jerusalén, que era el estanque de Siloé. Estos los construían porque en el tiempo, pues, según lo que leí en el tiempo de Jesús, eh, los hacían era para recolectar el agua de las aguas lluvias, lo recolectaban en esos estanques. Eh, entonces, el estanque de Bethesda tenía 5 pórticos, o sea, tenía 5 entradas. Y dice la palabra que todas las entradas eran llenas de enfermos. O sea, todas esas entradas en ese lugar eran llenas de enfermos. Jesús ya había venido por primera vez a Jerusalén. Lo vemos en Juan 2, 13 al 22, que Jesús ya antes había venido a Jerusalén para otra fiesta y había sucedido pues que dice la Biblia que él había purificado el templo. Ahí es donde Jesús coge unas cuerdas y empieza a sacar a todo mundo, todos los que estaban pues haciendo negocio o mercado allí en el templo. Él dice la Biblia que él los sacó a todos. Pero en esta ocasión es algo muy especial porque ya él se dirige a otro lugar donde era donde se reunían todas estas personas enfermas en este estanque. Y dice la palabra que allí había un hombre que llevaba 38 años enfermo en ese estanque. Entonces, todos tenían la mirada puesta, o todos los que estaban allí, estaban era a la espera de, de un suceso que decía allí, que dice la palabra que sucedía de tiempo en tiempo, era que el agua se movía y en ese momento pues el que primero llegara al estanque iba a ser sano. Entonces de lo que el Señor me regaló hoy, bueno, en ese lugar solamente se dirigían las personas enfermas, o sea, ese lugar estaba lleno de enfermos. Jesús, movido a misericordia, llega a ese lugar y dice la palabra que se dio cuenta de un hombre que ya hacía 38 años, estaba allí paralítico y enfermo. El Señor nos enseña en, en- en este, en este pasaje de que puede que nosotros tengamos la mirada puesta en, en algo diferente a Dios. O sea, nosotros podemos estar pidiendo algo, pero no lo estamos con la mira en el Señor. Ellos estaban pidiendo un milagro, o esperaban un milagro, y estaban puestos los ojos en ese estanque. Y cuando Jesús llega a ese lugar, ninguno vio a Jesús, o sea, ninguno notó esa diferencia de que estaba Jesús allí, el que hacía
tantos milagros allá afuera. Ellos estaban allí, o sea, el estado no solamente de esas personas de estar solamente enferma, sino que también el rechazo que esas personas sufrían no los hacía ver diferentes, sino que tenían la mirada y el enfoque puestos en, en ese lugar. Tenían la esperanza en ese lugar. Entonces, nuestra atención, lo que podemos llevar a este tiempo, lo que puedo sacar yo en este tiempo, mi querido hermano, es que nosotros podemos tener nuestra atención absorbida por algo diferente a Jesús. De pronto nosotros podemos tener nuestra mirada y nuestro enfoque diferente o estar esperando un milagro o algo, o deseando que pase algo, pero de pronto no lo tenemos puesta la mirada en Jesús, porque lo vemos en el mundo. El mundo, la gente tiene la mirada puesta en los juegos de azar, la mirada puesta en los santos, la mirada puesta en otras cosas y de pronto lo pueden decir que es Dios a través de esas cosas, pero en realidad no es así, ni es el actuar de Dios así. O sea, nosotros debemos adentrarnos en la palabra para conocer el verdadero carácter de nuestro Señor y saber si en realidad es de parte de Dios o no. O sea, vemos en eso que dice la palabra que venía un ángel de tiempo en tiempo y movía las aguas. Y puede usted imaginarse, yo pensaba solamente en eso, yo decía, oiga, ¿cómo es posible? O sea, Juan dice que un ángel, pero no dice que un ángel de parte de Dios. O sea, un ángel, sí, sucedía esto, como lo podemos ver en el mundo, que la gente dice que me hizo un milagro, que la Virgen que me hizo un milagro, o sea, o tal cosa o tal imagen. Y aquí pasaba lo mismo, sucedían milagros, pero no quería decir que era de parte de Dios. Era un ángel que, dice Juan, un ángel, movían las aguas y, y sucedían los milagros, pero ¿por qué le digo esto, mi hermano? Porque es que imagínese usted nomás cuando por X o Y motivo se moviera esa agua, usted se imagina todos cinco entradas repletas de gente corriendo, ciegos, cojos. Imagínese uno encima del otro, o sea, todo lo que sucedía allí por querer ser sano. Y ese no es el carácter de Dios. Cuando vemos que Jesús iba eh, por todas sus caminatas que venía predicando el Evangelio, todas las personas que venían ante Jesús las sanaba, no tenían que hacer ningún esfuerzo, solamente creer. Cambio en este lugar los tenía absorbida su atención en algo y como a luchar, a competir. Y si Dios nos ama a todos por igual, eh, no veo yo como que eso muestre el carácter de Dios allí, ¿no? En lo que sucedía ahí, donde todo el mundo se abalanzaba y quería ser sano. Yo más bien pienso que era un, un lugar que distraía a las personas. Se amontonaban en ese lugar y estando allí no podían ver lo que sucedía allá afuera. Allá afuera estaban sucediendo milagros, cosas poderosas. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo estaba allá afuera y estaban sucediendo milagros poderosos y ellos allí metidos en un estanque, todo en un solo lugar, esperando que sucediera, que se movieran esas aguas. Creo que, o puedo pensar que esto también llevó a Jesús a querer estar en ese lugar para cambiarles el enfoque, para que pudieran ver cambiar su mirada.
sabiendo que estaban con un enfoque errado. Entonces, vemos, primero, una multitud de enfermos que estaban allí. Segundo, había un hombre en especial, creo que podía haber sido la persona que más años llevaba allí esperando ese milagro, 38 años, enfermo. Y como dije anteriormente, o sea, estas personas estaban allí porque no podían entrar al templo. O sea, si era más fácil estar dentro del templo y llevar sacrificios y pedirle directamente allí, pero el hecho que ellos no estuvieran en el templo era porque ellos eran impuros según la ley. Ellos eran impuros, o sea, esas enfermedades que ellos tenían era por causa de pecados de ellos o de sus padres, o bueno, podían deducirlo de esa manera y entonces había cierto rechazo, o sea, entonces ellos no podían estar, entonces esa era lo más cerca que estaban del templo, era el estanque de Bethesda y quizás por alguna razón o alguien dijo, no, allí ya suceden milagros y bueno, era ese punto de reunión allí. Cuando Jesús aborda a este hombre, lo primero que Jesús le dice es, ¿quieres ser sano? Jesús va directamente a la raíz de nuestra situación, de nuestro problema. En cualquier momento que nos encontremos con el Señor, o cualquiera que escuche este mensaje, déjame decirte que el Señor va a ir a la raíz de tu problema. Él te va a decir directamente lo que tu corazón anhela. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre de esa adicción del alcohol, las drogas? ¿Quieres recuperar tu hogar? Pero como vemos aquí, como su enfoque no estaba puesto directamente en el Señor, sino que estaba puesto, su mirada estaba puesta en algo distinto al Señor, la respuesta de él no fue sí, sino que de una se dirigió al estanque. Cuando el Señor le pregunta, ¿quiere ser sano? Aquí lo vemos eh, en el versículo eh, dice en el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y mira la respuesta del paralítico. El paralítico le dijo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. La respuesta, uno puede parecerle eh, absurda, pero cuando uno tiene la mirada puesta en en otra cosa que no sea Cristo, de pronto nuestra respuesta no va a ser acertada. Si a alguien le preguntaran, ¿quiere salir de las deudas? Lo primero que va a decir, no, pues ¿cómo? No puedo. Eh, me, me es difícil. ¿Quieres ser sano? Como le dijo allí. Nuestra respuesta, pero ¿cómo? Si para esta enfermedad no hay cura. O como le podría preguntar a otro, ¿quieres ser libre de las adicciones? Y le puedo decir, no, es que yo llevo ya 20 años, 15 años adicto a esto y por más que he intentado, no he podido, he ido a un lugar, he ido a otro. Ese es el estanque de Bethesda. Cuando estamos buscando una solución por fuera de Jesús. Y esto me impactó mucho porque estaba Cristo mismo en ese lugar y todos esos enfermos que habían allí. Y quizás todos tenían ese mismo pensamiento. No había otra solución sino esperar a que las aguas se movieran. Y debemos cambiar esa mirada, ese enfoque que tengamos. Cuando Jesús nos pregunte lo que queremos,
o lo que anhelamos, nuestra respuesta debe decir, sí, Señor. ¿Cómo lo harás? No sé, pero sí quiero hacerlo. Cuando él decía, no tengo quien me meta al estanque, eh, también lo podemos ver como excusas también para nosotros. Ese no tengo quien haga estas cosas, o no tengo quien me ayude, o no tengo quien, es como buscar medios humanos o personas para que nos solucionen los problemas. ¿Quién podría ayudarle al paralítico a que llegara al estanque si todos están en esa misma situación? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros buscar la solución en las personas que en el mundo viven situaciones hasta peores que nosotros? Es Jesús el único que puede sacarnos de nuestra situación. Jesús es el único que puede cambiar nuestra situación. Entonces, cuando vemos que le dice, no tengo quien me meta, primero el enfoque estaba allí, puesto en esas aguas. No podía ver que ahí estaba, la verdadera solución estaba allí frente a él. Entonces, lo otro que vemos inmediatamente cuando él le da esa respuesta, ya que se iba, que se estaba colocándole un poco de trabas al Señor y contándole todos sus problemas y lo que sucedía y lo que no le permitía ser sano. Jesús lo único que le dice inmediatamente ahí, dice en el capítulo, en el versículo, perdón, 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Es increíble esto, o sea, Jesús para él en ese momento era una persona desconocida, o sea, el paralítico lo vio como un forastero. De pronto quizás pensó que él era la persona que lo iba a ayudar a llevar al estanque. Pero Jesús lo que le dice es, levántate, toma tu lecho y anda. Cuando le dice estas palabras a él, para nosotros, viéndolo desde el, desde el sentido común, podríamos decirlo, era imposible. Le estaba pidiendo tres cosas que eran imposibles para el paralítico: levantarse, tomar su lecho y andar. Jesús nos puede pedir cosas a nosotros que para nosotros son imposibles. Pero, ¿qué puede hacer la diferencia allí? La diferencia la hacemos nosotros mismos cuando creemos. Cuando Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda, dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Creyó. Ese es lo que necesitamos nosotros. Aunque hay cosas que nos pueden parecer imposibles, dice la palabra de Dios que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Jesús nos puede estar diciendo en este momento a cualquiera de nosotros, en nuestra dificultad o en lo que aún nosotros tengamos, que creamos que es imposible, que sí es posible. Al que tiene el hogar destruido le puede decir, yo voy a restaurar su hogar. O le puede decir al que está endeudado, te voy a sacar de esas deudas. O el que está en las drogas o en alguna adicción le puede decir, te puedo sacar de todo ese lugar. Y aunque para nosotros sea imposible porque nuestros sentidos están en lo natural,
sabemos que Jesús está en lo sobrenatural. Solamente Él nos pide creer, que le creamos, sin, sin ni siquiera pensar cómo lo va a hacer, ¿no? Creámosle al Señor. Dice la palabra, y aquí lo resalta el apóstol Juan, que era día de reposo aquel día. O sea, era un día que, que los judíos tienen por cultura de no hacer nada en ese día. O sea, son dedicados al total descanso. Entonces, cuando este hombre es sano en este día, dice que le preguntaron los judíos, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Esto lo podemos ver entonces los judíos en el versículo 10 dijeron a aquel que había sido sanado, es el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Aquí vemos algo que también el Señor me tocó mucho en este tema, es que la religión produce estas cosas. Ellos estaban tan metidos en lo de la ley, en cumplir las normas, que no pudieron ver que ese hombre llevaba 38 años eh, paralítico y que Jesús había hecho algo poderoso, un milagro que cualquiera había podido ir a asombrarse de ver lo que sucedió allí. No, dijo, lo que dijeron fue, no, es que hoy es día de reposo. Y, y al ver yo esta parte de que él es sano y los judíos le dijo, no, pues es que es día de reposo, puede ser que también estaban mirando o buscando a Jesús por los hechos anteriores que han pasado en el templo y viendo la manera, obviamente, de cómo acusarle. Entonces, el que había sido sanado eh, le dijo, no, es que a mí el que me sanó fue el que me dijo, toma tu lecho y anda. Él no, imagínese la sorpresa. Estaba enfermo 38 años, postrado. Se levanta y con esa alegría y con ese deseo, pues, bueno, mejor dicho, de que los que lo habían visto por todo ese tiempo antes se alegraran con él, celebraran eso. Lo que haya es que le dicen, ¿y usted qué hace cargando esa camilla? Si hoy es día de reposo. Entonces, mire el corazón de aquellas personas. O sea, mire qué tan nublado tenían sus ojos de ante un milagro evidente y de tantos años que yo me imagino que eso era ya de diario ver allí a alguien así, como nos pasa a nosotros muchas veces aquí en nuestra ciudad que conocemos ya a alguien que está enfermo y que se para en cierto lugar y ya todo el mundo lo conoce que es el que... Entonces, el Señor hace este milagro con una persona que lleva 38 años porque ya era conocido. Menos que toda la gente que vivía en Jerusalén conocía a este hombre que se hacía allí esperando ese milagro. Y recibe el milagro y lo primero que le dicen es por qué está llevando su lecho. Entonces imagínense el corazón que tenían ellos.
el paralítico en ese momento no supo qué responderles. O sea, cuando Jesús hace el milagro, Jesús se pierde entre las personas y el que estaba allí no pudo. Fue algo como tan repentino, tan rápido sucedió esto allí, que él no supo cómo responderles a ellos. Y entonces dice la palabra que entonces en el 12 dice: entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Bueno, entonces dice el versículo 14, y mire que ya aquí se puede ver que él pudo a entrar ya luego al templo. Dice que después le halló Jesús en el templo. O sea, estas personas, como le dije, estaban allí en el lugar en el estanque de Betesda, era porque simple y llanamente no podían entrar al templo, porque su enfermedad los hacía que los rechazaran de algún otro modo. Entonces, ahora se lo encuentra Jesús en el templo. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Dice: mira, has sido sanado. Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Cuando Jesús viene y nos encontramos a Jesús, viene a nuestras vidas y nos cambia y nos transforma, siempre el Señor es lo que nos dice para nuestro bien, ¿no? Es para nuestro bien. No peques más. O sea, es cierto, nosotros todos los días pecamos, o sea, porque estamos en este cuerpo, pero cuando Jesús le dice a este hombre: mira, le dijo: mira, has sido sano, no peques más, está hablando de lo que hacemos a conciencia. Ya vivimos cierto tiempo en nuestra vida, muchos pasamos diferentes situaciones antes de conocer a Jesús, y eso nos llevó a estar en una situación en la cual Jesús nos halló y nos sacó de ese lugar y nos cambió. Entonces ahora lo que Jesús nos dice es que no pequemos más. O sea, que no hagamos lo que esa conciencia, no lo hagamos más. O sea, que haya una actitud de arrepentimiento, de cambio. Nosotros todos los días estamos continuamente en un proceso. Mientras estemos en este cuerpo, todos los días tenemos que luchar con eso. Pero que lo hagamos de una manera que, si cometemos errores, que sea una manera inconsciente, que sean porque, bueno, todos los días tenemos que venir delante de su presencia, pedirle perdón por nuestros pecados. De pronto dijimos algo que no debíamos decir, de pronto miramos de una manera que no debíamos mirar, pero que no hagamos las cosas a conciencia, que aún sabiendo nosotros que es algo malo, prestemos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca para pecar. ¿Por qué? Claramente lo está diciendo el Señor. Dice: para que no te venga alguna cosa peor. Satanás feliz viendo a esas personas allá sometidas, humilladas en aquel lugar, despreciadas. No tenían solamente una enfermedad física, sino espiritual. Imagínense, 38 años postrado y en un lugar viendo solamente enfermos. Ese hombre ya había perdido toda esperanza. Quizás de pronto hubiera pensado que ahí iba a morir y nunca iba a alcanzar esa sanidad. Pero el Señor vino y lo rescató, así como nos ha rescatado a nosotros. De pronto no teníamos... Han habido milagros de personas que han llegado al Señor por medio de una sanidad. Nosotros hemos escuchado testimonios, inclusive en nuestras reuniones cuando estábamos los martes. Pero
no todo el mundo llega de esa misma forma. Hay otras personas que llegan enfermas del alma y el Señor hace el trabajo allí. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor a nosotros como hombres, como que estamos en nuestro hogar? Es de cuidarnos para que no nos vaya a venir algo peor. Entonces, imagínese en la situación que usted estaba antes de conocer a Cristo. ¿Cómo estaba viviendo? Ahora imagínese algo peor. Imagínese, ¿qué podría ser peor? O que va 38 años postrado en el estanque. ¿Qué podría ser peor? ¿Sabe qué podría ser peor? Perder su alma, su salvación. Eso es lo que el Señor nos habla. El Señor nos dijo, no pequemos para que no te venga algo peor. Perder nuestra salvación, haber conocido al Señor y perderla por, por estar de necio, no. Entonces, yo te animo eh, en esta noche, mi hermano, para que continuemos en esa búsqueda del Señor, que ninguna situación, ninguna circunstancia nos haga alejarnos del Señor. El Señor nos trajo de un lugar donde estábamos y nos trajo a bendición. Y de pronto las cosas que no hemos recibido es porque de pronto estamos con el enfoque o la mirada en las aguas y no en Jesús. Analicemos nuestra vida y todos los días examinémonos y miremos qué hay en nosotros y qué necesitamos para ser mejores cada día. Todos los días el Señor nos habla todos los días y es necesario estar leyendo la palabra, escuchando los mensajes, teniendo una comunicación continua con el Señor. Y así podremos ver todas esas buenas cosas que tiene el Señor para nosotros. El Señor bajó hasta el estanque de Betesda para sacarnos y cambiarnos el enfoque, la mirada. Y hoy podemos decir, como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vendrán nuevas cosas. Lo que esperamos en el Señor, lo que anhelamos con nuestro corazón, Él nos dará esa bendición en su infinita voluntad, su amor. Solamente examinémonos y miremos a ver qué hay en nosotros. O pidámosle al Señor que nos ayude a identificar esas cosas que nos tienen de pronto estancado o frustrado. Vamos a hacer una oración y darle gracias al Señor por este momento, por habernos permitido reunirnos en este día, por darme la bendición de estar aquí con ustedes a través de estos medios. Para mí es un desafío, siempre lo he expresado. Esto es un desafío para mí, pero veo que el Señor poco a poco me ha estado ayudando en esto y quiero aprender cada día más también y conocer más y poder compartir con ustedes la palabra. Siempre los tenemos en las oraciones, siempre yo le pido al Señor por cada uno de ustedes, de los que son sacerdotes de esos hogares, para que cada día el Señor los ilumine, los ayude, los levante y que puedan ser de bendición no solamente para nosotros, sino para otras familias. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este momento. Gracias por darme la oportunidad, Señor, de estar con mis hermanos, Señor, reunidos en este día y poder compartir un poco de tu palabra, Señor. Poder aprender, Señor, de todas esas buenas cosas, Señor, que tú tienes para nosotros, Padre amado. Gracias, bendito Dios de gloria, porque tú, Señor, bajaste, Señor, hasta ese estanque, Señor, donde estábamos esperando, Señor, algo que podía ser imposible, Señor, porque no estabas tú, Señor. Pero tú fuiste, Señor, hasta allí, hasta ese lugar, Señor.
Y no importaron, Señor, todos los años que estuvimos de pronto allí, fueron apartados de ti, Señor, sino que tú fuiste, Señor, y nos rescataste, Señor. Nos cambiaste el enfoque, Señor. Nos cambiaste, Señor, nuestra mirada, Señor. Y hoy podemos saber, Señor, tu buena voluntad por nosotros, Señor. Que nos amas, Señor, y que quieres hacer de nosotros hombres cada día mejores, Señor. Hombres de ejemplo, Señor. Hombres, bendito Dios de gloria. Conquistadores, bendito Dios de gloria. Hombres, bendito Dios, de bendición, Señor, para otros, Padre. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos, Señor. Ayúdalos, Señor, cada día. Levántalos, bendito Dios. Te pido, Señor, que levantes vallados, Señor, en cada uno de sus hogares, Señor amado. Padre, con sus esposas, sus hijos, bendito Dios de gloria. Yo te doy muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos, Señor, porque han sido una bendición, Señor, para este ministerio, Padre Santo. Padre, porque tú los has puesto, Señor, aquí, Señor amado. Y aquí, bendito Dios de gloria, también, Señor, darán fruto, Padre Santo. Padre, podremos verlos, Señor, más adelante, Señor. También, Señor, llevando tu palabra, Señor, a través de estos medios, Señor, o el medio, Señor, en el que tú, Señor, los quieras usar, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, en este día por darme esta oportunidad de compartir con ellos, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga, que pasen un buen fin de semana y para mí fue un placer poder haber compartido este mensaje con ustedes. Que el Señor me los bendiga. Que descansen.